Y bueno, con tu mejor sonrisa, aplauso, grito, salto, recibimos bien fuerte ese aplauso. Vamos, esa gente, pero impresionante, qué alegría recibirlos en esta tarde. Qué bueno verlos acá, cuántas caras hermosas, cuántas lindas sorpresas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me han encargado de decirle vine porque salía con vos y vos esto. Ahí está, qué bueno. Muy bienvenidos, pueden tomar asiento. Qué bueno que estemos en este lugar. Qué bueno que realmente es gente que no tiene temor a las excusas, ¿sí? No se deja intimidar por nada. Así que estamos acá disfrutando. Muchos que por ahí en otro momento no pueden estar, pero aprovechan este día, ¿eh? Así que una alegría. Vamos a seguir compartiendo cada martes buenas noticias de los diferentes equipos, ¿sí? Así que porque queremos que sepas lo que sucede cuando estamos en un cuerpo, ¿eh? Cuando estamos juntos, cuando estamos en acuerdo, suceden cosas. Así que queremos que cada martes, claro que sí, ya te va a tocar a tu equipo también, ¿eh? Así que vamos a estar compartiendo, cada equipo va a estar compartiendo las buenas noticias y así las disfrutamos todos, ¿eh? Porque pasan muchas cosas hermosas todos los martes, lo voy escuchando y es un placer. Bueno, muy bienvenidos en esta tarde. El tema de hoy es... a ver, ¿alguien recuerda? Sí, vamos a hacer una... Ay, dale, qué suerte la tecnología, ¿no? Qué bueno que es eso, ¿eh? Mi conformismo es un lastre para mí, ¿eh? Porque tal vez vos sentiste en algún momento de tu vida que hay aspectos tuyos que pudiste crecer. ¿Cuántos lograron eso? Sé que todos, sí, pero hay aspectos nuestros que por ahí decimos... Pero esto, yo ya tendría que haber avanzado en esto, ¿eh? Y es como que queremos, pero parece que siempre nos quedáramos ahí, ¿no? Hay áreas de nuestra vida, no todas, ¿verdad? Pero hay áreas en las que uno dice, pero en esto, ¿por qué me quedo? ¿Por qué no avanzo con esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te invito a que compartamos dos pasajes. Uno de Mateo 28, 18, donde dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otro pasaje dice, toda autoridad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te leo Romanos 12:2, que lo voy a leer en otra versión, que es la versión de la Biblia al día. Dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, mira el de al lado, nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Romanos 12:2 en la versión del Reina Valera dice, no habla del conformismo, dice, no se conformen a este siglo, ¿eh? Habla del conformismo. Mira, quiero compartirte una experiencia que a mí me llamó muchísimo la atención. Se hizo un experimento y realmente se los quiero compartir porque vamos a observar un poquitito cosas que son curiosas, ¿sí? Cómo a veces nosotros funcionamos de una manera solos, cuando estamos solos, cuando pensamos por nosotros mismos, pero de repente cuando funcionamos integrados en otros lugares donde hay otras jerarquías, funcionamos de otra manera. Ahora después ya me van a entender a qué me refiero. Dice que Stanley Milgram, en su tesis de su doctorado, hizo una experiencia y ese experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale en 1961 y 1962 y se contrató un grupo de voluntarios a los que se pagaría un dinero para hacer esa experiencia. Entonces, tenían que formar parejas donde uno era de profesor y otro de aprendiz, atado a una silla. El que hacía de aprendiz tenía que estar atado a una silla y el experimentador estaba de bata blanca, ¿sí? Ese profesor
¿sí? Iba a hacer preguntas por pares de palabras que ese aprendiz, ¿verdad? Le saco la papa, ya la tenía que tener memorizado, pares de palabras aprendidas desde antes, ¿sí? Ahora, si no los recordaba, ante el error, el profesor iba a apretar un botón y le iba a hacer una pequeña descarga eléctrica. Ese voltaje se incrementaría con subsiguientes errores u olvidos. Esperen, no se espanten, déjenme contarles, era un experimento, no sufra. Dice, ellos no sabían que los aprendices en realidad eran actores que simulaban el sufrimiento, o sea, la descarga no era real. ¿Sí? Respira. Ya le estaba gustando la idea, Dice, bueno, eran actores que iban a simular el sufrimiento y las súplicas de ser liberados y que los profesores estaban obligados a contemplar ese sufrimiento. Bueno, allá vamos con el experimento. Dice, el verdadero centro de ese experimento eran las reacciones del profesor. El profesor era el que no sabía. La víctima o el aprendiz actuaba. El profesor no, creía que era cierto, ¿sí? Entonces, el estudio era sobre los profesores. Dice, gran número de encuestados predijeron que los profesores no podrían avanzar en el experimento, ya que sabían que no está bien producirle un mal al prójimo. Y la compasión es un principio que todos tenemos incorporados en nuestra conciencia moral. Sin embargo, no fue así. La mayoría de los profesores completaron el experimento manifestando que era cruel, que era absurdo, que era incorrecto hacerlo, pero seguían las instrucciones del experimentador sin poder interrumpirlo. Lejos de tratarse de monstruos sádicos, era gente normal, de diversas profesiones y de clases sociales. Cuando terminó, les preguntaron, ¿no?, acerca de por qué habían seguido con esto. Unos dijeron lo siguiente: quería contribuir a la terminación exitosa del experimento. El fuerte deseo de resultar competente en su trabajo, haciéndolo concentradamente, fue más importante que el bienestar de otra persona. Otros dijeron, me limitaba a seguir órdenes, el deseo de agradar al jefe, de agradar al líder, fue más potente que la conciencia moral y la responsabilidad era del que estaba haciendo la prueba, no de ellos, ¿no? Otros dijeron, lo que pasa es que estaba contribuyendo a un avance de la ciencia. ¡Wow! ¿No? Otros fueron más allá, dijeron, si son tan tontos para no poder memorizar esa pavada, esos pares de palabras, se lo merecen. ¡Wow! Entonces, de evaluar a una persona o a su inteligencia para inducir que merecen ser eliminados personas así, ¿no? Entonces dice que se pudo comprobar cómo la conciencia moral no desaparecía, sino que se reorientaba para sentir entonces deber y lealtad hacia el que realizaba el experimento. Abandonar el experimento hubiera resultado descortés, ir contra sus deseos, o lo mostraría como alguien que no cumple sus promesas. Miren, parece muy loco, ¿no?, que alguien pueda funcionar de esta manera. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho vos en ese experimento? Yo me estaba preguntando lo mismo. Si hubieras tocado ser el profesor. Yo paro, me dice. Bueno, hay algo que está comprobado. En lo privado, cuando estamos a solas, pensamos de una manera. ¿Recuerdan a Pedro cuando le decía a Jesús que él no lo iba a negar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pedro estaba jugando, mintiendo? Pedro estaba convencido de que no lo iba a negar. ¿Pero qué le pasó cuando estuvo en público? Hubo miedo y ahí aparece lo que es muy fuerte socialmente, la obediencia a la autoridad.
Nosotros en privado todos vamos a decir, no, yo hubiera parado, ¿cómo voy a seguir con eso? Pero cuando estamos en situaciones donde estamos debajo de otras jerarquías y de otras estructuras, el deseo de agradar a otros, el deseo de responder, el deseo de ser parte, el deseo de cumplir, el deseo, o sea, la necesidad de responder a la autoridad hace que nos pareciera como que nos despersonalizamos y somos otros. Es lo que le pasó a Pedro. Cuando estuvo rodeado de todo el resto, dijeron, che, pero vos no estabas con este. No, ¿qué? ¿Yo? ¿A dónde? No, para nada, Y me insultaba, y digo, ¿qué? Escuchame. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, nuestra conciencia está de alguna manera amaestrada para sobrevivir. Y saben que este estudio, que lo hizo esta persona, que lo hizo en su doctorado, justamente lo que estaba estudiando es por qué la gente es tan conformista. Para eso era este estudio. O sea, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos lograr, mejorar, pero es más fuerte la obediencia externa a un algo, a algo que está fuera de nosotros, a lo que le debemos respeto, alineación, no sé, le tenemos como una especie de deuda y queremos estar integrados y funcionamos, digamos, como dejando de lado nuestra propia conciencia moral. Es como si nos desdobláramos en ese momento y perdiéramos nuestro contacto con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la autoridad, lo hacemos por miedos a ser aislados. Es por supervivencia. Es por supervivencia. Y si nosotros pudiésemos ver en cada área nuestra en la que nos vemos un poco conformistas, ¿cuántos se ven un poco conformistas en algún área? Hay áreas nuestras en las que decimos, che, ¿acá qué onda? ¿Por qué le pongo más pila a esto? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no muevo un poquitito más este asunto? ¿Por qué no avanzo acá? ¿Por qué en otras áreas sí? Bueno, quiero decirte que en esas áreas en las que nos vemos conformistas es porque todavía está funcionando, no de manera consciente, otra autoridad en nuestra vida a la que debemos respeto, le debemos lealtad, le debemos algo todavía. Por eso hay tanta gente que uno dice, ¿les ha pasado en los equipos? Dice, yo no entiendo. La gente viene, se sienta, vamos, confiesen, no me dejen sola en esto. Así me dicen, dale, cuente. ¿Qué decimos? No entiendo. Uno les da de todo y lo que sé yo, y siempre están igual. Bueno, quiero decirte es que todavía hay una sumisión a una autoridad exterior. Y esto tiene que ver, cuando nosotros queremos realmente trabajar en salir de nuestras áreas de conformismo, tenemos que recuperar autoridad sobre nuestra vida. Hemos perdido autoridad sobre nuestra vida. ¿Qué es autoridad? Cuenten, digan, sugieran. Tener valor a lo que decís, la importancia de lo que decís, que se le da valor a la palabra dada, ¿no? Tener valor sobre la palabra dada. ¿Qué más? Dominio. ¿Qué más? Conocimiento. Tener conocimiento me puede dar autoridad. Tener competencia en algo me puede dar conocimiento. Me puede dar autoridad, perdón. Sí, la autoridad puede tener que ver con conocimiento sobre algo. ¿Qué más? Coherencia entre lo que digo y hago. Coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Qué más? Empoderamiento, poder. Poder, exactamente. ¿Qué más? Y sostener lo que digo. Sostener lo que digo, poder mantenerlo, cumplir promesas, ¿sí? También tiene que ver con autoridad. Pero, validación. ¿cómo? Validación. Ahora, ¿no le llama la atención la palabra autoridad? ¿Qué palabra contiene? Autor. O sea, que yo para poder tener autoridad necesito ser el autor de mis acciones. Por eso aparece el conformismo, porque cuando el autor de mis acciones está fuera de mí,
Es un alguien, es un otro, es no sé qué cosa, es la sociedad, es la cultura, es algo que está más allá de mí, es algo a lo que yo todavía le debo respeto, aunque no me dé cuenta, yo dejo de ser el autor de mi vida. Y por lo tanto, empiezo a funcionar de una manera que me desconozco. Digo, ¿por qué hago esto conmigo? ¿Nos desconocemos a veces? ¿O solo a mí me pasa? Uno dice, ¿cómo? Decís sí a lo que tenés que decir que no. Decís que sí a lo que tenés que decir que no. En realidad, bueno, te invito, vamos a repasar un poquitito esos conceptos. Autoridad, encontré, dice carácter o representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento. Crédito y fe que se le da a una persona o cosa en determinada materia. Potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer. Persona que la ejerce. Especialista en determinada materia. Texto que se cita en apoyo de una argumentación. Todo eso refiere a una autoridad. Ahora, autor es una persona que es causa de alguna cosa o que la inventa. Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. Un autor es toda persona que crea una obra susceptible de ser protegida con derechos de autor. Ahora, si yo no puedo ser el autor de mi vida y de repente me pasa como sucede en este experimento, tengo una conciencia moral, pero ante determinadas circunstancias no puedo sostener esa conciencia moral. Y no es porque sea una persona, no soy chanta, no soy falluta. Ay, falluta es antigua la palabra, ¿no? Bueno, se entendió, ¿verdad? ¿Se entendió igual? Bueno, no se trata de que sea una persona que quiera mostrar lo que no soy, hipócrita, sino que tengo una autoridad que está funcionando en mí sin darme cuenta. Es una autoridad, es un poder sobre mi vida. Entonces no tengo la libertad para ser autor de mi vida. ¿Sí? Hay otro gobierno que me está manejando. Pablo decía eso, que él veía una ley que funcionaba en él, que decía, pero hago lo que no quiero hacer, ¿no? Y no es una excusa. Tiene que ver con un sentido de poder ganar y reconocer la verdadera autoridad y de dónde proviene. Cuando yo no puedo ser el autor de mi vida, cuando no puedo, no porque no quiera, sino porque no tengo la libertad para hacerlo, caigo en algo que ustedes dirán, no, a mí no me pasa eso. Caigo en autoritarismo. Autoritarismo, ¿le suena? Parece siglo pasado eso. Sí, autoritario era mi viejo que te miraba y no sé, ¿no? ¿Cuántos vivieron de ese tipo de educación? ¿Sí? Sin embargo, nosotros todavía seguimos bajo modelos autoritarios. ¿Por qué? Porque el autoritarismo tiene que ver con muchas cosas y me gustaría que se junten de a 3 ahora, a ver, o de a 4. Rápido, dale, vamos a trabajar juntos hoy, vamos a romper un poco el molde. A ver, ustedes van a trabajar, ahora vamos a ver si hay autoritarismo en nuestra vida o no hay autoritarismo. No, yo les voy a dar un tema y ustedes van a trabajar sobre eso. A ver, ustedes van a trabajar con la intolerancia a la ambigüedad. Ustedes van a trabajar con el pensamiento dicotómico. A ver, dicotómico, de 2 puntas. A ver, ustedes van a trabajar con el pensamiento rígido. ¿En qué se puede ver el pensamiento rígido? Ejemplos. Ustedes van a trabajar... Traigo tarea, ser una persona anti-introspectiva. Exactamente. Ustedes van a trabajar con... Qué bueno, ustedes, bueno. Con el anti-intelectualismo. ¿Qué es una persona anti-intelectual? Ustedes van a trabajar con conformidad y sumisión. Conformidad y sumisión. Ejemplos, ¿en qué lo pueden ver? ¿En qué pueden ver eso que les dije? A ver, ¿en qué se les ocurre? ¿Cómo es una persona con esa característica? Bueno, ¿estamos? A ver, ¿ya está? ¿Lo tienen más o menos?
¿Sí? A ver, bueno, acá este grupo va a compartir sobre intolerancia a la ambigüedad. ¿Sí? ¿Qué vieron? Bueno, intolerancia es no soportar y ambiguo que tiene dos miradas distintas. Entonces sería no aceptar la mirada o la perspectiva del otro. De imponer, claro, se impone. Cuando no lo soportamos, la mirada del otro, estamos imponiendo la nuestra. Estamos imponiendo. Alguien autoritario tiene intolerancia a la ambigüedad, a lo que no está definido. Él tiene que ser así o así. No puede ser intermedio. Entonces, a ver, ¿alguien más quiere aportar esto? ¿Qué les parece? Intolerancia a la ambigüedad, ¿con qué tiene que ver? Sí, a que haya otra opinión. A que haya una diferencia. A no manejar, porque tienen control, este tipo de gente tiene el control, entonces cuando algo es ambiguo no, es como que yo pierdo la... Como que se sienten inseguros, pierden el control. La ambigüedad los saca de foco. Necesitan tener el control. Entonces, ¿esto está bien o esto está mal? Pero no puede ser no hay grises, exactamente. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo que hayan vivido o lo hayan visto? Por ejemplo, las cosas se hacen de una sola forma, una cosa para cada lugar y un lugar para cada cosa. ¿Les suena eso? Esto se hizo así siempre. Es como yo lo digo, se hace así, se dice de esta manera. Todo planeado, las vacaciones planeadas, todo planeado, nada tiene que salirse. Nada tiene que salirse del lugar porque sería ambiguo y eso resulta peligroso para alguien autoritario. Sí, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ya se nos van a ir ocurriendo más cosas. A ver, por acá, sobre pensamiento dicotómico. Rígido. A ver, pensamiento rígido, ¿cómo es? Y acá todos más o menos opinamos lo mismo, que es lo que yo digo, no hay otra forma, no hay vuelta, como nos decían nuestros padres de golpe. Esta es mi casa, acá se hace lo que yo digo, y si te gusta bien, si no, ahí tenés la puerta. Es un pensamiento que no acepta otra opinión. Porque quizá te da miedo otra cosa, como que te da seguridad. Claro. De esa manera. Bien. ¿Alguien más quiere aportar al pensamiento rígido? Blanco o negro. Blanco. No hay gris, No hay alternativas. No hay posibilidades de puntos intermedios. Tiene que ver con el control. Tiene que ver con el control. No hay flexibilidad, por supuesto que no hay. ¿Se puede poner violento a alguien rígido? Sí. ¿Por qué? Porque no se hace, no está en su pensamiento de autoridad. ¿Por qué? Se va a romper. Exacto, porque la ambigüedad, como lo vimos acá, le da mucho temor, se va a romper. O sea, está en un terreno peligroso. Es como, ¿vieron los animales asustados? Solamente un animal asustado ataca, ¿verdad? Bueno, lo mismo le pasa a una persona rígida. Cuando está asustado se puede poner violento. Se puede poner violento. ¿Se puede llegar a una persona rígida? ¿Fácil acceso? ¿Por qué? Pone una pared. No pone un puente. ¿Por qué pone una pared? El otro pueda llegar a tener razón y le haga cambiar la opinión. El otro puede acercarse demasiado y me puede hacer cambiar de opinión. Eso es muy peligroso, sí. Yo he sido así. Sí, te vimos con el látigo. No, ahora vas a ver. Ciertos vínculos. Entonces tuve que aprender el modo de decir las cosas, porque a lo mejor El modo. era asertiva, o sea, era cierto lo que yo podía hacer. El pensamiento podría ser bueno, pero la forma de transmitirlo era rígida. Entonces generaba una pared. Exactamente, sí. La persona rígida es insegura. La persona rígida es insegura. Acá me van a completar un poquitito la idea. Ustedes tenían el antiintelectualismo. ¿Qué es el antiintelectualismo? No, nosotros pusimos que, bueno, primero vimos que era el intelectual, anti-intelectualismo, puede llegar a ser una persona...
Yo era intelectual muy, justamente el que se las sabe todas, bueno, yo era parte del que decía sabe todo y en realidad no sabía mucho. Después la otra persona puede llegar a ser antiintelectual, pero por no necesidad de serlo. Yo le daba el ejemplo de una persona en el campo. Si no tiene información que le sirva, bueno, no es porque no sea intelectual, sino porque eso no le sirve. Y después había una recién estábamos diciendo, por ser necio. El necio también es antiintelectual. ¿Y por qué me convendría en un punto ser necio y mantenerme rígido y ser antiintelectual? No quiero saber más nada, no quiero informarme más, no me interesa. ¿Por qué? Por comodidad, ¿por qué más? Por miedo. Por miedo. O sea, es la persona que no va a ir al psicólogo. No va a ir al psicólogo, no va a ir a buscar más conocimiento, no va. ¿Por qué? Porque justamente... ¿Cómo? Obviamente, entonces, bueno, no sé, tal vez haya algo autoritario ahí, entonces, no puede tener, porque expandirse es abrir el mundo, y para el autoritario hay una sola forma de ver el mundo, entonces es muy peligroso conocer más. Entonces, o bien toman una postura de que ya lo saben todo, yo no necesito porque yo ya lo sé, esa es una máscara, una defensa. Entonces están en contra del médico o del profesional o de la universidad o de lo que sea, porque no te sirve para nada la universidad, porque es así, o sea, necesita primero porque necesita oponerse a algo, estoy de acuerdo, no sé, estoy en desacuerdo, no sé por qué, pero estoy en desacuerdo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque sí, tiene que estar en desacuerdo. Pero a las personas que les gusta el arte y han tenido padres así autoritarios y que han querido dedicarse al arte y no, eso no tiene futuro, esto... Exactamente. Me ha hecho acordar ese ejemplo. Claro. Otra cosa, cada elemento del lenguaje tiene que significar una sola cosa. No me traigas más significados de lo que yo ya conozco en mi mundo, en mi libreto. Exacto, son mis límites. ¿Sabes con qué lo represento mentalmente? Sí. Con una pared que está bien construida. Cuando una pared está bien construida y a mí se me pica un ladrillo, no tengo inconveniente en picar el pedacito de ladrillo, empujo y pongo el ladrillo nuevo. Cuando yo no tengo bien construido todo, el mínimo movimiento es como que se me viene la casa abajo. Claro. Entonces, la personalidad esta autoritaria, en realidad no tiene una pared bien construida, tiene todo mal agarrado de sus propias creencias. Entonces, el mínimo movimiento que alguien le hace... Bueno, ¿por qué el autoritarismo tiene todo mal agarrado desde sus propias experiencias? Porque la identidad del autoritario viene de afuera. No es de su autoría. ¿Vieron que recién hablábamos de ser el autor de nuestra vida? El autoritario, todo lo que tiene es de afuera. Por eso lo tiene agarrado todo y lo tiene que defender a como sea, porque es lo único que tiene. No tiene identidad propia. Entonces necesita defender lo que tiene, es de afuera, no es propio, pero lo defiende como si fuese, no sé, la última Coca-Cola del mundo. Lo pelea a morir, ¿sí? Por eso lo sostiene. Por acá, ¿qué otra cosa? Anti-introspectiva. Claro. Bueno, nosotros pusimos el ejemplo porque en el trabajo hablábamos de cuando salió esto del aborto, ¿no es cierto? Entonces estaban todos, que el aborto sí, que el aborto no, que el aborto todo recortante. Entonces en un momento, todos saben, bueno, yo soy creyente, que no estoy de acuerdo, y en un momento digo, bueno, pero también habría que revisar bien lo que se dice en la ley, porque algunos decían, no, porque imagínate, las chicas van a ir a abortar, una vez se quedan todo mal explicado. Al extremo. Exacto, entonces yo lo que planteaba era que había que revisar bien la ley y qué es lo que se decía. Y ahí empezaron como a cambiar, ¿no es cierto? Sí, es verdad, habría que revisar, porque no es todo así, ni blanco ni negro. O sea, sobre lo mismo, tener otra mirada. Exactamente. Una introspección, la de cada uno. Que no era todo blanco y negro, que había que leer bien esas leyes, lo que ponían, que más allá de lo que cada uno estaba a favor, en contra, todo eso,
había que leer y entender un poco más de lo que se quería explicar en esa ley. Eso sería un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué a un autoritario es anti-introspección? No se mira para adentro. ¿Por qué? La mirada está puesta afuera. ¿Qué más? Hay que hacer lo que él dice. Hay que hacer lo que él dice. Todos esos lugares donde vas, no sé, ir a yoga, ir a, no sé, meditación, la religión, la universidad, lo que sea, te lavan la cabeza. Entonces, es peligroso, vos no tenés que estar ahí. Te pueden cambiar de mentalidad. Podés adorar a Buda y sin embargo estás haciendo una respiración para vos que te hace bien sin adorar a nadie. Exactamente. Pero muchas veces yo le escuchaba, yo no voy a ir porque ahí saludan al sol y bueno, pero a ver, pero tiene que ver con la rigidez, tiene que ver con el miedo a la ambigüedad, tiene que ver con esto de no poder tener autoría, no poder tener una mirada propia. La tengo de afuera y la defiendo como sea. También tiene que ver con la inseguridad, Susana, porque el ejemplo que yo... Miedo de descubrir que tengo adentro, claro que sí. ¿Qué más? Tiene que ver con la inseguridad, porque si yo estoy segura de lo que creo, de mis convicciones... Claro que tiene que ver con la inseguridad, porque dijimos que el autoritario no tiene identidad propia. Está todo puesto afuera, todo lo tiene hipotecado, por decirlo de alguna manera, viene de afuera, lo compra de afuera. Lo más triste es que ahora estamos hablando como si fuese en la tercera persona, pero somos nosotros. Lo más triste es que defendemos algo indefendible y sin saber por qué y qué es. Y estamos en contra de algo sin saber qué es. Porque no nos damos ese permiso de decir, che, pero esto tiene algo que ver conmigo. ¿Será que...? Y si es como yo quiero, y si tiene que ver conmigo, investigá, permitiste la introspección, preguntate, ¿y yo qué haría en esta situación, no? Bueno, eso tiene que ver, obviamente, con un crecimiento. ¿Por acá? ¿Desde qué lugar lo podemos cambiar? ¿Por acá? A ver, ¿ustedes sobre qué trabajaron? Dicotomía. No sé qué es. Pensamiento dicotómico, ¿qué sería? Bueno, ¿y qué les parece? Dale, Carlito. No, a mí me parece como una cosa de estar dividido. ¿No? O sea, en dos... Me dejo esquizofrénico. Estar... Un poquito esquizofrénico. Estar en dos... como Pedro, lo que decías de Pedro, ¿no? O sea, amar al Señor, pero en ciertas circunstancias irme para el otro lado. Por miedo o por alguna situación en particular. Perdido de mí mismo. Exactamente, perdido de mí mismo. ¿Qué les parece a ustedes sobre el pensamiento dicotómico? ¿Cómo es el pensamiento dicotómico? Ambivalente, polarizado, blanco o negro, bueno o malo. Serían dos karmas. ¿Cómo? Dos karmas serían, ¿sí? No llega a ser tan patológico, pero es inconsciente. Es inconsciente y siempre tiene que ver con el miedo a la supervivencia. ¿Es bipolar? No llega a ser eso. No llega a ser eso. Todos nosotros tenemos los rasgos que los trastornos psicológicos los manifiestan de una manera exagerada, pero todos nosotros tenemos. Entonces, por lo que escucho, en todas está insertado el temor, el miedo. En todas las características está el temor. Exactamente, en todo está el temor, porque cuando no tiene que ver conmigo, no es algo propio, no es algo de mi autoría, me es ajeno, no tengo dominio sobre eso. Entonces, obviamente voy a tener temor. ¿Y acá de qué hablar? ¿De qué? Conformidad y sumisión. Bueno, nos conformamos y nos sometemos a todo lo que digan los demás. Conformidad en la vida. ¿Cómo sería en la vida la conformidad y la sumisión? ¿Un ejemplo se les ocurre? Yo dije que naturalizar algo que no estoy de acuerdo, pero lo naturalicé, me quedo tranquila, eso es conformismo. Claro. Es como en el experimento esto. Ninguno tuvo la valentía de decir, no, paremos este experimento, porque yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer esto. Todos justificaron, no, bueno, porque había que terminar el experimento, ¿no? O sea, pero nadie dijo, che, paren, yo no voy a hacer esto porque yo no estoy de acuerdo con esto. Lo pudieron pensar, pero no pudieron poner el límite afuera.
Entonces hay una sumisión. ¿Por qué nosotros nos sometemos a tantas cosas que no son propias, que no tienen que ver con nosotros? ¿Por qué? Podemos decir que no, porque no somos sinceros con lo que nosotros sentimos. Bueno, lo que tenemos, por miedo básicamente, todo lo que hacemos es por supervivencia. ¿Saben quién se maneja con la supervivencia? El ego. El ego. El ego está formateado por la cultura. Y la cultura hace que yo quiera pertenecer y de alguna manera, por miedo, o sea, quiero sobrevivir. Es el cerebro arcaico, el cerebro viejo. Es el más primitivo. Por eso nosotros decimos, ¿cómo el ser humano a veces hace cosas tan primitivas, tan crueles? ¿Cómo llega a ese punto? Bueno, porque está respondiendo al miedo. ¿Sí? Nosotros tenemos el desafío, justamente, decía Romanos, no se conformen a este siglo, sino sean novedosas criaturas. Bueno, para eso yo tengo que recuperar la autoridad. En el pasaje que leímos, Jesús ya estaba yéndose y él decía, toda mi autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan a ser discípulos. ¿Por qué lo dijo cuando ya se estaba yendo de la tierra? Porque delegaba la autoridad. Porque la había conquistado esa autoridad. Había sido el autor, no estaba imponiendo nada. Esa autoridad, el diablo se lo quiso dar cuando lo tentó, lo llevó al monte y le dijo, todo esto te voy a dar, y te voy a dar autoridad, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, si te postrás y me adorás. Y Jesús dijo, no, por la tangente no, por derecho propio. Y cuando Él resucitó y por derecho propio conquistó, ahí sí, se paró en el monte y dijo, toda autoridad me es dada, por lo tanto puedo empoderar a otros. Se había empoderado a sí mismo. Y nosotros tenemos que aceptar y reconocer que hay muchos aspectos de nuestra vida que cuando pensamos nosotros solitos es una cosa, pero cuando estamos en compañía de otros funcionamos distintos. ¿Sí o no? Totalmente. Es que ahí sigue funcionando el cerebro viejo, el ego, el temor, el miedo. Y entonces funcionamos y decimos, ¿y esto qué es? Por ejemplo, llegamos a ser crueles en un chiste o no sé, o sea, nos enganchamos con cosas que en privado no lo haríamos porque no pensamos así, no somos así. Pero funcionando junto al resto es cuando nos pasa como a Pedro. No, Señor, yo de ninguna manera te voy a negar. Y después se nos queman los papeles. Entonces, nuestro desafío en este tiempo es expandir nuestra propia libertad. Es lograr ser mi propio autor. La obediencia tiene que ser a algo propio, a algo que nace de mí, algo que tiene que ver conmigo, tiene que ser de mi autoría. Entonces, pues si es un mecanismo autoritario que estoy funcionando, que lo que me manda es una autoridad externa, me voy a debilitar. Y voy a terminar haciendo cosas y cediendo espacios que digo, ¿y por qué llegué a eso? ¿Por qué cedí espacios? ¿Por qué me manejé así? ¿Por qué me sometí? ¿Por qué me someten? O me someto o dejo que otros me someten, ¿sí? Porque de alguna manera me estoy conformando, me estoy amoldando por supervivencia, para sobrevivir. Ahí está funcionando el miedo. Entonces, necesito trabajar en reconocer cuáles son mis órdenes internas y que tienen que ver conmigo, que son una fuente de seguridad y de confianza. Cuando yo trabajo en conocer y en construir mi propio centro de seguridad y de confianza, y cada vez que me doy cuenta, porque me va a pasar, nos va a pasar, lo de Pedro nos va a pasar todo el tiempo, que pensamos de una manera, pero bajo otras jerarquías, donde se mueven otros estamentos, no somos siempre, ahí estamos bajo autoritarismo, cedemos,
nos sometemos, funcionamos rígidos, funcionamos dicotómicos, funcionamos con miedo a la ambigüedad, nos defendemos, nos volvemos antiintelectuales, cerramos la cortina, bueno, todo esto que hemos nombrado antes y muchas cosas más. Por ejemplo, no sé, las cosas que observamos, el racismo, todo eso tiene que ver con autoritarismo, ¿sí? Ahora, lo más curioso es que la persona que funciona así ni siquiera sabe a qué está obedeciendo. Ojalá supiera a qué está obedeciendo, no lo sabe. Es algo de la cultura construido y que está, y lo vamos como si nos pasaran por la vena, ¿vieron? Como cuando nos hacen una transfusión y se nos va metiendo, ¿sí? ¿Es muy inconsciente? Sí, nosotros podemos hacerlo consciente gracias a tomar la luz de Cristo. Por eso el desafío es, y lo Pablo lo decía en Romanos 12, no se amolden al mundo actual. No te amoldes al mundo. No te conformes. Dice, sino sean transformados. Me encanta como lo dice esta versión. Dice, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Haz algo nuevo. ¿Por qué tenés que hacer lo que todo el resto hace? ¿Por qué tenés que funcionar por miedo a que te dejen afuera? A veces nos pasa lo que decía Claudia. Está bueno lo que queremos aportar, pero la forma en que lo decimos no está bueno. Entonces, queremos ser de novedosa frescura, pero somos rígidos cuando lo transmitimos. Nos sale esa beta de autoritarismo. ¿A cuántos les pasa? Nos sale la beta de autoritarismo. Tiene que ver con tolerar mucho. ¿Tiene que ver con qué? Con tolerar mucho, por no decir las cosas cuando se tienen que decir. Tiene que ver con miedo. Si yo tolero mucho es porque tengo miedo. Y no sé, de verdad, no conozco mi verdadera autoridad. Jesús, cuando conoció su verdadera autoridad, dijo, toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Así que vayan y estén tranquilos porque yo voy a estar todos los días con ustedes. El reconocimiento del autor de su vida. Exactamente. Cuando vos sos una persona que todo lo que vos haces y decís es de tu autoría, no vas a tener miedo. Vas a vivir en libertad. Mandela es un ejemplo de eso. Una persona que estuvo preso, pero nadie le pudo robar sus creencias y sus pensamientos. Bueno, como tantos. Gandhi, Martin Luther King, muchas personas que pudieron. ¿Y cuál fue la fuerza y el poder de esas personas? Su integridad. Tenían una verdadera autoridad. Cuando yo me manejo bajo autoritarismo, voy a crecer débil, me voy a conformar, y si en cambio es una decisión propia que yo tomo, voy a sentir que me dignifica, que me trae salud, que me estoy renovando y que me estoy empoderando. Vivimos realmente desde la libertad. Cuando vivo desde el autoritarismo, me conformo. Me conformo porque hay otra ley que me está mandando. Estoy siendo obediente a otra cosa. Entonces, cuando haya algún área de nuestra vida que no nos gusta, y uno dice, ¿y por qué acá? Bueno, es porque en esa área hay una ley de tu cultura que todavía te está mandando. No sos libre, no tenés autoría, no tenés el poder de ser el autor de tu vida. Algo ajeno que traes de tu pasado, de tu familia o quien sea, todavía te está mandando. Ponete de pie en esta tarde. Vivir realmente en la verdadera autoridad nos hace experimentar una gloriosa riqueza. Toda dependencia, todo temor se va y simplemente sos el discípulo de tus propias leyes internas. No tenés temor a poder plantear lo que pensás, a elegir, porque realmente es el poder verdadero que nace de tu interior.
Así que yo te invito en esta tarde a que reconozcas que realmente Dios te llamó a una vida auténtica, empoderada, a que seas el autor de todas tus elecciones, el autor de tus pensamientos. Tal vez si te descubras ese miedo a la ambigüedad, esa rigidez, tal vez si te descubras estas cosas que hemos mencionado, estos pensamientos dicotómicos que son o de una manera o de otra, tal vez te puedas reconocer que eso te lleva al conformismo, te lleva a permanecer igual, a no haya nada fresco, no hay una novedosa criatura. Y entonces dice, así experimentarán, cuando soy una novedosa criatura en Cristo, así dice, experimentarán realmente lo hermoso que es seguir a Cristo. O sea, cuando yo puedo encontrarme con esa libertad interior, dice, por experiencia. Nadie te va a contar a vos, vas a tener la experiencia. No va a ser necesario que otro te diga, mirá, no, por propia experiencia vas a vivir la satisfacción de seguir al Señor. Él es el autor, dice Hebreos, y el consumador de nuestra fe. Tuvo autoridad propia para hacer lo que hizo. Y nuestra invitación es seguir ese modelo. A que lo que hagamos sea de tu propia autoría. Que no te conformes, porque conformarte es tener una parte de autoritarismo todavía. Estás obedeciendo a alguien que te está mandando algo, una fuente externa a vos, pero no tiene que ver con vos. Vos, dice el Deuteronomio, podés elegir. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Podés elegir. Y esa elección te va a empoderar. Esa elección va a hacer que tengas fuerzas donde antes tenías debilidad. Para poder sostenerte y para poder serte fiel y leal a vos mismo. El que se conoce y está empoderado, tiene verdadera autoridad, puede ser fiel. Por eso Él dice que Él permanece para siempre. Amén. No hay temor. Él no cambia. Ahora, ¿cómo que no cambia? ¿Entonces voy a ser rígido? No. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con ser el autor y realmente el creador de tus pensamientos, de tus elecciones y de tu vida. ¿Amén? Vamos a aplaudirle al Señor en esta tarde. Gracias, Señor. La auténtica autoridad. La auténtica autoridad. Y vas a ser libre de todo conformismo. Vas a hacer realmente reconocer lo hermoso, lo maravilloso, lo fresco, que es decir, pude hacer algo diferente. Y ahora realmente me siento realmente como una nueva criatura. Ahí vas a comenzar a disfrutar la vida hermosa que Dios te dio en Cristo. Amén. Vamos a celebrarlo en esta tarde. Gracias, Señor. Sí. Esa hora, mueve en mí, Dios, muévete con tu poder sobrenatural. Necesito más de carne, yo deseo enviarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Hasta ahora viviste.
Volver